Muy buenas tardes. En nombre de las organizaciones de derechos humanos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Jurídica Humanidad Vigente y Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, ONGs que hemos venido acompañando el esfuerzo prolongado y agotador de las víctimas de la Fundación Joel Sierra y de las organizaciones sociales de Arauca por hacer justicia y porque se reconozca la verdad, presentamos a ustedes y a la delegación gubernamental un saludo. Este acto pretende un objetivo, y es que el Estado reconozca la verdad. Una verdad que las víctimas y los pobladores de Santo Domingo que se encontraban aquí el 13 de diciembre de 1998, cerca de las 11 de la mañana, conocen perfectamente. La masacre la perpetró la Fuerza Aérea Colombiana. El Estado es responsable del crimen. Y ahí está el punto. Porque habiendo múltiples evidencias, decenas de testigos, la labor estatal por esclarecer judicialmente este hecho se complejizó y dilató. ¿Cuál fue la razón para ello? Es una pregunta que ha de responder el Estado. Por estos hechos ha habido varios procesos. Hubo un proceso disciplinario que adelantó la Procuraduría General de la Nación y culminó con una sanción pírrica, casi ofensiva, de unos días de salario para 2 de los oficiales responsables de la masacre, es decir, para 2 de los oficiales de la Fuerza Aérea que lanzaron las bombas. Hubo igualmente un proceso contencioso administrativo que culminó en el Consejo de Estado y en el que se reconocieron unas indemnizaciones también precarias, limitadas, definidas en el marco de lo que admitía la jurisprudencia de aquel entonces para algunas de las víctimas. Y finalmente hubo un proceso que se adelantó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado, al hallarlo responsable, a ofrecer excusas públicas a las víctimas. Es el acto que estamos realizando aquí. Sin embargo, la sentencia es de hace 5 años y en 5 años el Estado dilató un gesto que podría haber sido sincero si se hubiese realizado de manera cercana a la fecha de emisión del fallo. Pero la sentencia de la Corte Interamericana no solo obliga a realizar este acto, sino que también obliga al Estado a que cumpla con su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Y allí es donde encontramos entonces un déficit enorme, porque ha habido 2 procesos penales que se han ocupado de la masacre de Santo Domingo, envueltos en las mayores complejidades provocadas por las actuaciones torpes, a veces bastante ordinarias en sus pretensiones de encubrimiento por parte de miembros de la fuerza pública, en este caso de las fuerzas militares. El primer proceso se adelantó contra los responsables de haber lanzado directamente el artefacto que causó la tragedia en este caserío. ¿Cómo culminó ese proceso? Ese proceso culminó con la absolución de uno de los militares y la condena de otros 2 a 30 años. Sin embargo, creo que ese es un caso paradigmático de la impunidad y también paradigmático del favorecimiento ese casi obsesivo con el que actúan ciertas autoridades con agentes estatales. Estos 2 oficiales de la Fuerza Aérea, pese a haber sido condenados a 30 años de prisión, no han permanecido ni un minuto privados de la libertad. Ni un minuto en estos 20 años. Ni siquiera en las cómodas cárceles militares. Ni siquiera un minuto. Y eso de por sí revela ya el ánimo estatal de favorecer a responsables de violadores de derechos humanos. ¿Qué tenemos en ese proceso? Ese proceso está en la Corte Suprema de Justicia y los oficiales condenados, pero que no han permanecido un día en prisión, lo que esperan es o que les revoquen la sentencia o que el Estado readecue el tipo penal y diga que esto fue un mero error y por lo tanto que ya prescribió la acción penal y que no hay posibilidad ninguna de juzgar ni mucho menos sancionar a ningún responsable, con lo cual la impunidad se consumaría totalmente. Pero ha habido otro proceso contra 2 oficiales más de la Fuerza Aérea Colombiana. Los primeros se llaman César Romero Pradilla y Johan Jiménez Valencia. El segundo proceso adelantado contra miembros de la Fuerza Aérea Colombiana involucró a otros 2 oficiales, a uno que se llama Sergio Andrés Garzón Vélez y a otro que se llama Germán Lamilla Santos. Estos oficiales estuvieron privados de la libertad
cerca de 8 semanas, luego recuperaron la libertad por vencimiento de términos y a partir de allí el proceso se ha dilatado de manera infinita. Una prueba aquí, una prueba allá y la dilación, dilación y dilación. Pero en el proceso seguido contra estos dos oficiales es que podemos nosotros calibrar la verdadera voluntad del Estado colombiano de respetar los derechos humanos y perseguir a los violadores de derechos humanos. Y lo decimos por una sencilla razón, porque la Fiscalía valoró que existían elementos de prueba para considerar a estos dos militares responsables del crimen perpetrado en este caserío. Pero pese a ello, y pese a que en el 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado y lo conminó a investigar y juzgar a los responsables, estos dos oficiales, una vez recuperaron la libertad provisional, pero siguen vinculados al proceso, han sido premiados por el gobierno. El gobierno los ha exaltado y los ha reconocido. ¿Y de qué forma? A uno de ellos actualmente fue ascendido al grado de general de la República, lo que implica un reconocimiento a su vida profesional, sin importar que presuntamente, como dice el Estado, presuntamente es corresponsable del crimen perpetrado aquí. El oficial, hoy general, Sergio Andrés Garzón Vélez, se desempeña actualmente como director de la Escuela Militar de Aviación, es decir, tiene bajo su responsabilidad la formación de los nuevos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. El otro oficial, Germán Lamilla Santos, también fue promovido en grado y ascendió a coronel efectivo. Esos hechos son los que nos permiten dudar de la verdadera voluntad del gobierno de acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además de su voluntad de reconciliarse con las víctimas y de ofrecer unas excusas sinceras y ciertas. Nosotros sabemos que el Estado no busca acabar la violencia, lo que busca es monopolizarla y hacerla bajo unos parámetros de legalidad y legitimidad. Pero para que pueda ostentar los apellidos aquellos de Estado democrático y de derecho, tiene que cumplir algunas formalidades y ser respetuoso de unas garantías básicas y mínimas, y también tiene que comprometerse a investigar los abusos de poder. Y aquí eso no ha ocurrido. No ha habido un compromiso cierto de investigar la masacre de Santo Domingo, que se expresa en otro punto que resulta central. Cuando este crimen fue perpetrado, hubo participación de mercenarios extranjeros al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana, que operaban un avión de inteligencia técnica que supuestamente solo podía estar dedicado a preservar la seguridad del oleoducto. Y por acá se sabe que a varios centenares de kilómetros no hay ningún oleoducto. Sin embargo, hasta aquí llegaron esos operarios norteamericanos, que no son más que mercenarios, a prestar su colaboración a la fuerza pública en la perpetración de un crimen. Y pese a las supuestas excelentes relaciones que tiene el gobierno colombiano con el de los Estados Unidos, que son en cierta forma relaciones de subordinación, en 20 años no se ha podido oír en ningún proceso la voz ni la declaración de los ciudadanos norteamericanos que intervinieron directamente en la consumación de este crimen. Era básico, era elemental, era de sentido común que esas voces tenían que haber sido incorporadas al proceso para reconstruir la verdad. Y sin embargo, los esfuerzos que se han hecho han sido esfuerzos formales y siempre han estado condenados al fracaso. Por eso nosotros, como organizaciones defensoras de derechos humanos, pedimos que el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado trascienda las palabras, vaya más allá de este momento, no implique de ninguna forma revictimización de la población que resultó afectada, ni tampoco de las comunidades, que para que los procesos de reconciliación sean efectivos, el Estado deje de centrar su actuación en territorios como el Araucano, exclusivamente en el copamiento militar y la represión penal, y abra las posibilidades para construir en forma dialogada espacios de participación con los sectores que adversan del actual modelo de desarrollo y que plantean alternativas para las formas no solo de desarrollo sino de consumo que predominan en la región. Sea esta entonces la oportunidad para reiterar
nuestra admiración a las víctimas, a las organizaciones sociales que han persistido durante tantos años en el logro de estos pequeños éxitos que sin duda alguna contribuirán en el futuro a crear un ambiente de paz, de reconciliación, pero sobre todo de justicia. Muchas gracias.